Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nubia Elvira Ramírez Cabrera. Presento la siguiente exposición que habla sobre tipos de riesgo en el ambiente laboral, sobre todo en el ambiente, maquinaria y manejo de equipos. Para la materia Seminario de Investigación 1, Salud en el Trabajo. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan se convierten en riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Sin embargo, los riesgos pueden reducirse o manejarse. Esto implica que cualquier situación que se desarrolle dentro de cualquier espacio, puede ser el hogar, la calle, etcétera, puede ser un riesgo. En la casa, una estufa que se prenda de manera automática puede representar el peligro de que un menor de edad se queme. El cruzar de manera imprudente una calle puede representar el riesgo de un accidente o ser atropellado. ¿Qué es un riesgo laboral? Es un riesgo experimentado en el lugar de trabajo. Y los peligros ocupacionales pueden abarcar muchos tipos de los mismos, incluidos los químicos, biológicos, psicosociales y los peligros físicos. Esto es lo que sucede dentro del ámbito laboral, que implica todo lo que sucede en algunas ocasiones. Por ejemplo, yo como trabajadora de la Secretaría de Educación Pública, abarca desde una hora antes de la entrada a la escuela hasta una hora después de la salida de la misma. ¿Cuáles son los tipos de riesgos en el ambiente laboral que pueden existir? Hay 7 tipos principales de riesgos laborales, que son el riesgo mecánico o el de manejo de algunas maquinarias pesadas, como pueden ser grúas, objetos filosos o punzocortantes. Riesgos biológicos, esto puede ser alguna bacteria o cualquier situación que pueda representar la probabilidad de que el trabajador se enferme, como por ejemplo en los laboratorios. Riesgos físicos son aquellos que se producen por medio de algún accidente dentro del trabajo, como puede ser pues un tropiezo, una caída, alguna lesión que represente pues un peligro menor o mayor para el trabajador. Los riesgos ergonómicos se refieren a aquellos que se producen por el uso repetitivo de ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo podría ser una persona que se encarga de enroscar botellas. La muñeca y la mano pueden tener un desgaste físico que represente una incapacidad posterior del mismo trabajador. Los riesgos químicos es el manejo que producen ciertas sustancias corrosivas o agresivas o peligrosas para el individuo, como pueden ser ácidos, objetos calientes y demás. Psicosociales, esto se refiere a el riesgo de tener algún problema o diferencia con alguna persona que puede llevar al individuo a un problema psicosocial. Y por último, los riesgos ambientales son los que se producen en ciertos lugares, como por ejemplo los que trabajan en plataformas de Pemex, tienen riesgo de pues tener algún problema con un ciclón, una marea alta y otro tipo de cosas que no están al alcance de los trabajadores o de la empresa controlar, porque esto es parte de la naturaleza del área en donde trabaja. ¿Cuáles son las principales normas que intervienen de acuerdo con la STPS? Pues se tiene en consideración que la seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos preceptos o pueden ser lineamientos contenidos en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros ordenamientos. Se deben considerar principalmente el artículo 123, apartado A, fracción 15 de la Ley Suprema
que dispone que el patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Esto implica tener una protección muy amplia al trabajador. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, fracción 16, consigna la obligación del patrón de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como de adoptar las medidas preventivas y correctivas que determinen la autoridad laboral. Por lo tanto, pues en el caso de la Ley Federal del Trabajo, se debe de tomar en cuenta que lo primordial es la seguridad del trabajador. Asimismo, el referido ordenamiento determina en su fracción 17 la obligación que tienen los patrones de cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como de disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Estos son los pequeños, lo que les dicen en las cajitas donde tienen todas las medicinas, curitas, gases y todo que pueden proporcionar los primeros auxilios en el momento de un accidente o algún problema que comprometa la salud del trabajador. Consideraciones. Siempre se debe considerar que la diversidad de leyes amparan y protegen la salud y cuidado de los trabajadores, ya que estos, siendo la base de toda empresa, lo ameritan. Aunque en México se apuesta a la desinformación y los estándares en cuanto a seguridad son pasados por alto. Se toma en cuenta, por ejemplo, que en muchas ocasiones las empresas no respetan esa reglamentación y perjudican de manera flagrante la seguridad de sus propios empleados al no llevar de manera puntual las normas que rigen esta situación. Procesos de evaluación y reducción de riesgos para los empleados. Esto es tomado en consideración como una de las principales bases para esto. Para realizar una evaluación de riesgos laborales debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Clasificación de las actividades de los puestos, o sea, qué se hace en cada puesto, por qué se hace y de qué manera se debe hacer. Se analizan los riesgos que pueden suceder en el área. Esto se debe hacer puntualmente desde el inicio hasta el final de la jornada laboral y tomando en cuenta cada uno de los sitios físicos en los cuales trabajan los empleados. Se valoran los riesgos que pueden ser desde los más mínimos hasta los más graves. Se determinan controles, que son las reglamentaciones que rigen a esas áreas que pueden permitir que no existan esos accidentes. Crear y compartir la evaluación de riesgos con los empleados. Después de haber hecho todo este proceso, esto se debe compartir no solo con los encargados de las áreas pertinentes, sino que también con los trabajadores, con la finalidad de que ellos pues también entiendan y sepan cuáles son los riesgos reales que hay en su trabajo y cómo pueden igual pues prevenirlos. Revisar la evaluación de manera regular. Esto no implica que solo por hacer la evaluación se va a dejar así, sino que cada determinado tiempo se debe de evaluar para determinar si los riesgos son los mismos y siguen con con el mismo estándar o tiene que ser cambiado o ha aumentado algún riesgo más para el trabajador. Proceso de reducción de riesgos para los empleadores. El objetivo principal de la prevención de riesgos laborales busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a su entorno laboral, fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. O sea, el prevenir los riesgos en el trabajo no solo protege al empleado, también protege al empleador o a la empresa, ya que al llevar una regulación
puntual, permite que cuando haya una intervención por parte de las diferentes instituciones, ellos puedan pues permitir seguir trabajando a la empresa sin multas y otras cosas que puedan pues reducir la ganancia de la misma. En resumen, las leyes protegen al trabajador. Es importante entender que la legislación laboral ha trabajado a favor de la prevención de los riesgos laborales siempre y cuando los empleadores lleven de manera puntual las leyes que les rigen. O sea que no solo es el cuidado para los trabajadores, sino que también para la misma empresa, para que puedan ellos tener pues una seguridad como empleadores y los otros como empleados. Y con esto terminamos esta presentación. Muchísimas gracias por la atención prestada y repetimos, esperemos que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bye.